Entonces la pregunta inmediata es, rápido. Entonces, pastor, dígame ya mismo, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Jehová? Porque yo quiero tener temor de Dios en mi corazón, porque yo quiero conocer el pacto de Dios para mi vida. Hábleme de ese temor de Dios. La respuesta la tiene la palabra del Señor en Proverbios capítulo 8, versículo 13. Y vamos a leer Proverbios capítulo 8, versículo 13, y después de esto vamos a orar. Dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Lo dice clara y literalmente. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Jehová? La respuesta es, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Entonces, cierra tus ojitos ahí donde estás, levanta tu mano derecha en dirección al cielo y vamos a orar. Di conmigo, Señor Jesús, en esta tarde te confieso que mi mente y mi corazón están expectantes, están atentos para oír una palabra que salga de tu boca. Háblame, Señor Jesús, háblame, porque estoy convencido que después de oír tu voz, nunca más seré el mismo. Así lo creo y lo confieso para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si puedes, dale un fuerte aplauso al Señor. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces, yo no sé tú, amado hermano, pero yo quiero vivir de acuerdo al plan de Dios para mi vida. Yo no sé tú, hermano, pero yo quiero vivir de acuerdo al propósito por el cual fui creado. No quiero menos que eso. Yo no quiero vivir por debajo de lo que Dios ha planeado para mi vida. Si verdaderamente, como hemos dicho muchas veces desde el púlpito, que hemos sido creados con un propósito, entonces yo quiero saber cuál es ese propósito. Y el propósito es uno solo. Hemos sido creados para su gloria. No hay otra cosa. No te creas que tú has vivido para cualquier otra cosa. Tú has venido a este mundo para vivir para su gloria. Por lo tanto, yo no quiero vivir por debajo de ese propósito. Yo no quiero estar fuera de eso. Yo quiero vivir de acuerdo a ese plan que Dios, valga la redundancia, ha planeado para mi vida. Por lo tanto, el principio determinante para que nosotros podamos vivir de acuerdo a ese plan es el temor del Señor. Como hemos leído en un principio o hace un ratito, en el libro de los Salmos, el Señor nos hace la invitación y nos dice: yo quiero tener una comunión íntima con ustedes para darles a conocer mi pacto, para que ustedes puedan conocer el propósito por el cual los he creado, pero es importante que ustedes puedan tener temor de Dios. Y el temor de Dios, el temor de Jehová es, uno de ellos es aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Entonces quiero decirte lo siguiente, amada iglesia: el temor de Jehová básicamente es despreciar lo que Dios desprecia. Si nosotros queremos tener temor de Dios en nosotros, y ojo, quiero hacer esta aclaración, no es miedo a Dios, miedo de nosotros hacia Dios, sino el temor de Dios en nosotros. O sea que eso quiere decir que hay algo a lo cual Dios tiene temor. Por lo tanto, ese algo a lo que Dios tiene temor, Dios lo rechaza. Y dice, el temor de Dios es aborrecer el mal. Si hay algo que Dios aborrece, si hay algo que Dios rechaza rotundamente,
es el pecado. Es todo lo malo. Es todo lo que nos lleva al desenfreno. Es todo lo que nos lleva a hacer cosas malas. Todo lo malo, todo el pecado, Dios lo aborrece. Y yo sé que muchas veces hemos escuchado esta parte o este refrán, ¿no? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Es que Dios nos ama a nosotros a pesar de nuestra condición de pecadores, pero lo que no tolera, lo que Él rechaza rotundamente es el pecado, es la maldad. Entonces el temor de Dios es rechazar lo malo. Él rechaza lo malo. Por lo tanto, si nosotros queremos tener temor de Dios en nuestras vidas, es necesario que a medida que vayamos conociendo a este Dios, nosotros empecemos a rechazar lo malo. ¿Sabes cuándo tú realmente dejarás atrás esas debilidades que te han acompañado por años? ¿Sabes cuándo tú realmente ignorarás completamente todo lo malo en tu vida? Cuando tú empieces a rechazarlo. Cuando tú empieces a comparar el desenfreno de la bebida en tu vida con lo que ahora significa Dios para ti. Cuando tú empiezas a comparar el desenfreno de la mentira con lo que ahora significa Dios para tu vida. Cuando en nosotros hay un rechazo por lo que antes amábamos y era malo, es porque estamos empezando a tener temor de Dios en nuestras vidas. Yo no sé qué es lo que tú tanto amabas antes de conocer a Dios. A lo mejor amabas la bebida y te deleitabas en ella. ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos temor de Dios en nuestras vidas, es cuando empezamos a aborrecer eso. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando despreciamos todo lo que es malo para nosotros. Aborrecer el mal. Otra de las cuestiones que tienen que ver con el temor de Dios es que temor de Dios es una verdadera adoración. Cuando nosotros tenemos temor de Dios es porque somos verdaderos adoradores. Cuando nosotros no tenemos temor de Dios, con nuestra boca decimos, pero con nuestro corazón negamos todo lo que decimos. No hay una armonía, no hay una coherencia entre las cosas que sentimos y las cosas que decimos. Los verdaderos adoradores son los que están estrechamente conectados desde su interior hasta su exterior. Todo lo que dicen es lo que viven. Todo lo que expresan es lo que realmente sienten. Entonces, yo puedo estar acá y yo puedo decir, mediante una canción que cantábamos, yo te amo a ti, pero realmente en mi interior yo puedo estar persiguiendo otros amores. El amor al dinero y el amor a cualquier otra cosa. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, para que haya una verdadera adoración en nosotros, es necesario el temor de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice: puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Otra vez dice, puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados en esa gratitud o por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente,
porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quiero ir parafraseando este versículo para que podamos entenderlo un poco mejor. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que los que tienen miedo son los que no saben o no están seguros de lo que han recibido. Aquellas personas que le tienen miedo a Dios son las personas que no lo conocen. Son las personas que no están seguras de lo que han recibido. Pero los que temen a Dios son los que han recibido un reino inconmovible. Hola. Los que temen a Dios son los que están seguros de lo que han recibido. Han recibido un reino inconmovible. Los que temen a Dios son los que permanecen firmes en el reino inconmovible que han recibido. Recibir un reino inconmovible es haber recibido el reino de Dios para nosotros. Y ese reino de Dios para nosotros que se ha acercado es un reino que no se mueve. Es un reino que es estable. Es un reino que es eterno. Por lo tanto, si nosotros sabemos lo que hemos recibido, nos mantenemos firmes en ese reino inconmovible. Los que temen a Dios se mantienen firmes en el reino que han recibido. Por eso hay muchas personas, hay muchos cristianos, perdón que me ponga acá arriba, pero siento que no me están viendo acá abajo. No es porque soy chiquito, es porque las plantas son grandes. Ahora, mire, muchas veces nosotros vivimos, ¿sí? Vivimos de una manera que pareciera, ¿sí? Pareciera que Dios no obra en nuestras vidas. Y a veces podemos pasar años y va a parecer que en tu vida no pasa nada, sigue siendo el mismo. ¿Sabes por qué? Porque perteneces a un lugar donde se manifiesta el reino de Dios, pero ese reino de Dios no se manifiesta en tu vida. Hola. Hola. Todavía estás en la iglesia, pero todavía es otro reino el que gobierna tu vida. ¿Y sabes cuál es ese reino? Es el reino de este mundo. Hola. Pero cuando el reino inconmovible está en nosotros, nosotros recibimos ese reino inconmovible, entonces vivimos con el temor de Dios firmes en ese reino. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Es lo que está tratando de decirnos este pasaje. Otra de las cosas que podríamos decir acerca de ese versículo de Hebreos 12:28 es que los que temen a Dios pueden adorarle como a Él le agrada. Aquellas personas que tienen temor de Dios pueden adorarlo a Dios como a Dios le agrada. Aquellas personas que no tienen temor de Dios solamente honran a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero aquellas personas que temen a Dios, ¿sí?, lo adoran a Dios como Él quiere ser adorado. Aquella persona que teme a Dios no se limita a darle a Dios lo que Él quiere o lo que Él siente. Aquella persona que teme a Dios está preocupado por darle a Dios lo que Dios quiere recibir de esa persona. Porque hay un temor reverente en nosotros. Hay un temor reverente, Señor. Por eso David podría decir palabras como: Señor, no voy a darte algo que no me cueste. Yo no quiero darte algo que sea liviano para mí. Yo quiero darte lo que realmente tú quieras recibir de mí. Hola. Cuando hay temor de Dios en nosotros,
lo adoramos a Él como a Él le agrada. ¿Cuántos pueden decir amén? Ya voy terminando, ya lo veo a algunos que están medio, o me están mirando con cara de bendecidos, o están queriendo partir al tercer cielo, ¿no? Los que temen al Señor, como dice el versículo 29 que leímos en Hebreos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es fuego consumidor? Algunos cuando escuchan este tipo de versículos tienen miedo. Tienen miedo. Yo estoy completamente convencido que algunos están leyendo esto y a primera impresión ya da miedo. Dios es fuego consumidor. Y de hecho muchas veces desde el púlpito se habla de estas cosas para decir: Dios es fuego consumidor, pecador, arrepiéntete, ¿verdad? Y nosotros, todo eso provoca que le tengamos miedo a Dios. Pero déjame decirte algo, amada iglesia. Si Dios es fuego consumidor, entonces los que temen al Señor son consumidos en su presencia. Hola, hola. Los que tienen temor de Dios son consumidos delante de su presencia. Si Dios es fuego consumidor, es porque Él tiene que consumir todo lo de nosotros para que todo lo de Él sea lo que reluzca en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Y el temor de Dios a nosotros nos sirve para ser consumidos por Él. ¿Sabes? Aquel hombre, mujer, aquel hermano, hermana que tiene temor de Dios en su vida, todos los días corre a la presencia de Dios para ser consumido. ¿Sabes por qué? Porque dice: Señor, tú eres fuego consumidor. Consume todo. Consume todo lo que hay en mí y que a ti no te agrada, porque yo tengo temor de ti. Yo quiero vivir para ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso es importante el temor de Dios en cada uno de nosotros. Con esto quiero terminar. Los músicos suban si quieren, porque así me apuran un poco, ¿sí? Y esto último que te quiero decir acerca del temor de Dios es algo que honestamente no recuerdo bien la fecha exacta. No recuerdo bien la fecha exacta, pero yo tenía aproximadamente 19 años, más o menos, estaba por ahí, 18, 19 años. No fue hace mucho, ¿no? Hace 3 años atrás. ¿Alguien puede decir amén? Aunque sea en el espíritu, ¿no? Pero me acuerdo que más o menos yo tendría esa edad, 18, 19 años. Y un día, bueno, yo había tenido en esos meses, había tenido un encuentro personal con Jesús tremendo. Recién en ese momento yo había podido abrir los ojos, se habían caído muchos velos de mi vida y estaba pero camote, enamorado de Dios. Y me acuerdo que todos los días estaba leyendo la Biblia. Y una de esas mañanas yo me despierto y leo este versículo que voy a compartir con ustedes. Y me llamó muchísimo la atención. De hecho, en ese momento fue tanto mi deseo por entender este versículo, y no lo entendía, que al que corrí en ese momento fue a mi papá, que estaba ahí en la sala. Y le dije: papá, ¿qué quiere decir este versículo? Y él me lo explicó de una manera que desde ese momento para adelante nunca más fui el mismo. Y me acuerdo que yo leí lo que dice Proverbios 1:7. Y con esto quiero decirte que el temor de Dios es sabiduría. Diga conmigo: el temor de Dios es sabiduría. Dígalo como que lo cree. Ahora lo va a entender un poquito mejor, pero ya vaya diciéndolo. El temor de Dios es sabiduría. Ahora, no cualquier sabiduría,
no la sabiduría de este mundo. ¿Cuántos quieren ser sabios? ¿Sabes? Un sabio es un entendido. El sabio no es sabio porque sabe mucho. El sabio es sabio porque entiende. Entonces yo quiero preguntarte, ¿cuántos queremos ser entendidos en las cosas de Dios? Yo quiero una iglesia que sea entendida. El Señor quiere una iglesia que sea entendida. Y Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Me acuerdo que cuando yo le pregunté a mi papá: papá, ¿qué quiere decir esto? Papá, por favor, explícame. Siento que Dios me está hablando, pero no entiendo. Me acuerdo que mi papá me vio y me dijo: hijo, en pocas palabras me dijo: hijo, ¿sabes cuál es el temor de Jehová que va a traer sabiduría a tu vida? Cuando tú vivas así como estás ahora, hasta el último día de tu vida. Y mi papá me hizo una pregunta: hijo, ¿tú quieres ser sabio? ¿Tú quieres ser entendido? Y yo le dije: sí, papá, yo quiero ser sabio. Quiero crecer en sabiduría de Dios. Y mi papá me dijo: nunca pierdas eso que hoy tienes en tu vida. Nunca lo pierdas. ¿Sabes? El que tiene temor del Señor siempre crecerá en sabiduría. El que tiene temor del Señor siempre crecerá en sabiduría. El que tiene temor del Señor abandona su propia sabiduría para recibir la sabiduría que viene de Dios. Aquella persona que tiene temor de Dios deja sabiduría humana para vivir y para recibir la sabiduría que viene de Dios. Los que no crecen en sabiduría y desprecian la enseñanza son los que no tienen temor del Señor. Por eso dice este proverbio que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabes quiénes son esos insensatos? Los que no tienen temor de Dios. Los que no tienen temor de Dios son insensatos. Los que no tienen temor de Dios desprecian la sabiduría. Pero los que tienen temor del Señor aman la sabiduría que viene de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y con esto quiero terminar para que podamos orar. El temor del Señor te abre una puerta enorme al conocimiento de todo lo que Dios quiere revelarte. Si realmente tú quieres conocer el pacto de Dios para tu vida, no es con sabiduría humana como se comprende. Si cada vez tú quieres entender mejor los propósitos de Dios para tu vida, no es con razonamiento humano que se entiende, es con la sabiduría que viene de Dios. Por lo tanto, si tú quieres crecer en sabiduría, es importante el temor de Dios en tu vida. Es ese temor el que te lleva a depender de Dios cada día de tu vida. El que te invita a ver a Dios como el todo para ti. El todo. Amada iglesia, sin temor de Dios, nunca podremos comprender el propósito de Dios para nuestras vidas. Sin temor de Dios,
Nunca llegaremos a despreciar lo malo, la maldad. Jamás. Es necesario el temor de Dios. Sin temor de Dios, nunca seremos verdaderos adoradores. Siempre seremos falsos adoradores. ¿Cuántos pueden decir amén? Ponte de pie. Dios mío, la hora, papá. Si tú quieres hacer como un test para que puedas darte cuenta si lo que tú tienes por Dios es miedo o temor, hazte una pregunta en este momento, y es: esta palabra, ¿qué provoca en tu vida? ¿Qué provoca en tu vida esta palabra? ¿Que tengas miedo de Dios? Y que no quieras acercarte y que digas: no, qué macana, ya así está todo mal en mí, mejor me voy, mejor no vuelvo más, mejor no estoy más en esto del evangelio porque no es para mí. ¿Qué provoca esta palabra en tu vida? ¿Provoca miedo? ¿Te lleva a alejarte de Dios o todo lo contrario? Esta palabra te hace correr a los brazos del Señor. Si esta palabra te hace correr a los brazos del Señor, bienvenido al temor de Jehová. Bienvenido al temor de Jehová. Corre a sus brazos. ¿Sabes? Quisiera que podamos tener un tiempo para dar rienda suelta a un lindo tiempo de oración, pero sé que no hay tiempo. Así que solo levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y vamos a hacer una oración en conjunto. Pero llévate esta palabra en tu corazón, porque es en el lugar secreto donde esta palabra va a ser afirmada en tu vida. Así que levanta tus manos ahí donde estás y repite después de mí: Señor Jesús, gracias por hablarme este día. Señor Jesús, gracias por hablarme, por darme a conocer, por recordarme que debo vivir para tu gloria. Por eso, Señor, quiero que tu temor se apodere de mi corazón. Quiero que tu temor se apodere de mi interior. Yo quiero tu temor. Ese temor que está en tu corazón es el que yo quiero para mi vida, en el nombre de Jesús. Y Señor, viene un tiempo donde conoceré muchísimo más tus propósitos y tus planes para mi vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.